El apartamento en East Austin olía a café frío y a sueños pospuestos. Elizabeth Tavish miraba por la ventana mientras el sol de Texas comenzaba a caer sobre la ciudad, tiñendo todo de naranja y púrpura. Afuera, la vida continuaba. Autos circulando por la calle, vecinos regresando del trabajo, el murmullo constante de una ciudad que nunca se detenía. Pero adentro, en ese pequeño apartamento de un dormitorio con paredes delgadas y alfombra desgastada, el tiempo parecía haberse congelado. Llevaba 3 días sin salir, 3 días en pijama, mirando el techo, sintiendo cómo el peso invisible en su pecho se volvía cada vez más pesado. Su teléfono vibraba constantemente sobre la mesita de café. Mensajes de su agente, de su madre, de amigos preocupados. No tenía fuerzas para responder. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Se preguntó en voz alta, su voz sonando extraña en el silencio del apartamento. En la mesa había facturas sin abrir. Renta atrasada, tarjetas de crédito al límite. El aviso de corte de luz que había llegado esa mañana. Elizabeth lo había mirado durante 5 minutos antes de dejarlo caer al suelo, junto con el resto de su vida desmoronándose. Había llegado a Austin 5 años atrás con una maleta llena de ropa y un corazón lleno de esperanza. La escena artística de la ciudad la había llamado, prometiendo oportunidades que Los Ángeles no le había dado. Pero ahora, a sus 32 años, se sentía como un fraude. Una actriz sin trabajo, una artista sin inspiración, una mujer sin propósito. Su reflejo en el espejo del baño la confrontaba cada mañana. Ojeras profundas, cabello sin lavar, una mirada vacía que ya no reconocía como suya. ¿Quién eres?, le preguntaba al espejo. Pero la mujer del otro lado no tenía respuestas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su agente, Linda. Elizabeth, necesito que me llames. Han salido 3 audiciones esta semana y no has confirmado ninguna. La gente está preguntando. Llámame. Audiciones. La palabra solía llenarla de emoción, de adrenalina pura. Ahora solo sentía náuseas. La idea de ponerse presentable, de fingir energía, de vender una versión de sí misma que ya no existía, era demasiado. Se dejó caer en el sofá, el mismo donde había pasado las últimas 72 horas. La televisión estaba encendida sin volumen, imágenes parpadeando sin significado. Tomó el control remoto y lo apagó. El silencio que quedó fue ensordecedor, cuando se volvió todo tan pesado. Pensó. No había sido repentino. La depresión había llegado como la niebla, lenta y persistente, envolviendo cada parte de su vida hasta que no pudo ver más allá de la oscuridad. Primero fueron las audiciones rechazadas. Luego, los papeles pequeños que no la satisfacían. Después, los meses sin trabajo. Y finalmente, este abismo donde había caído y del cual no sabía cómo salir. Su madre la había llamado la semana anterior desde Oklahoma. Cariño, ¿por qué no vuelves a casa por un tiempo? Puedes quedarte con nosotros, recuperarte, pensar qué quieres hacer. Pero volver a casa se sentía como rendirse, como admitir que todo había sido un error, que sus sueños habían sido solo eso, sueños. Elizabeth se levantó del sofá con esfuerzo y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador, medio cartón de leche probablemente vencida, algunas sobras de comida tailandesa de hace días, una botella de agua. Cerró la puerta sin tomar nada. En la pared de la sala colgaban fotos de momentos mejores. Elizabeth, en el escenario de un teatro local, radiante después de una función. Elizabeth con amigos en Barton Springs, riendo bajo el sol. Elizabeth el día que se mudó a Austin, con los ojos brillantes de esperanza. ¿Dónde quedó esa chica?, murmuró. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Austin se preparaba para otra noche de música en vivo, de risas en los bares de 6th Street, de vida. Elizabeth cerró las cortinas, se sentó de nuevo en el sofá y tomó su laptop. Durante las últimas semanas había caído en la rutina de buscar trabajos alternativos. Asistente administrativa, mesera, recepcionista,
cualquier cosa que pudiera pagar las cuentas y sacarla de ese hoyo financiero. Pero cada vez que llenaba una solicitud, sentía como algo dentro de ella se rompía un poco más. ¿Esto es todo? Y pensó, después de años de entrenamiento, de sacrificios, de creer que tenía algo que ofrecer al mundo, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su amiga Sara. Liz, estoy preocupada. No has respondido en días. Voy a pasar por tu casa mañana. No me importa si no quieres verme. Necesito saber que estás bien. Elizabeth leyó el mensaje 3 veces, pero no respondió. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar que cada día se sentía como escalar una montaña, que levantarse de la cama requería más energía de la que tenía, que sonreír se había convertido en un acto imposible. La noche cayó completamente sobre Austin. Elizabeth se quedó en el sofá envuelta en una manta, viendo cómo las sombras de su apartamento se alargaban y se fusionaban con la oscuridad. No encendió las luces. La oscuridad se sentía apropiada. Tal vez mañana, se dijo a sí misma como lo había hecho los últimos 90 días. Tal vez mañana me sienta mejor. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardaba sus miedos más profundos, Elizabeth sabía la verdad. No creía que mañana fuera diferente. No creía que nada pudiera cambiar. Se había rendido sin darse cuenta, y esa era la parte que más la asustaba. Mientras Austin vibraba con vida a su alrededor, Elizabeth Tabish se hundía más profundo en su propio abismo, sin saber que a miles de kilómetros de distancia, en una oficina de producción, alguien estaba a punto de buscar su nombre, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero eso sería mañana. Esta noche solo había silencio, oscuridad y el peso interminable de una vida que se sentía como si ya hubiera terminado. Elizabeth despertó al sonido insistente de su teléfono. La luz del sol atravesaba las cortinas mal cerradas, creando líneas brillantes en el suelo de madera. Estiró la mano hacia la mesita de café, casi tirando un vaso de agua del día anterior. La pantalla mostraba un número desconocido de Illinois. Normalmente habría dejado que fuera al buzón de voz. Durante los últimos 3 años había aprendido a ignorar llamadas. Eran cobradores de deudas, encuestas automatizadas o, en el mejor de los casos, audiciones para comerciales de autos usados que pagaban $300. Pero algo en esa mañana de abril, algo que no podría explicar después, la hizo deslizar el dedo verde. «Hola». Su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en días. Porque no lo había hecho. Elizabeth Tabish. La voz al otro lado era masculina, profesional pero cálida. «Habla Ryan de la producción de The Chosen. ¿Tienes un momento?» Elizabeth se incorporó de golpe, su corazón acelerándose. The Chosen. Había oído hablar de esa serie, una producción independiente sobre la vida de Jesús que estaba ganando popularidad masiva a través del crowdfunding. Pero eso era todo lo que sabía. Sí, claro. Soy yo. Excelente. Recibimos tu perfil a través de tu agente hace unas semanas. Estamos en proceso de casting para un personaje muy importante en la serie. María Magdalena. Dallas Jenkins, nuestro director, revisó tu material y le gustaría que hicieras una audición. Elizabeth sintió cómo algo dentro de ella se movía. No era exactamente esperanza, todavía no, pero era algo, la primera chispa en mucho tiempo. María Magdalena, repitió su mente procesando la información. ¡Wow, yo! Sí, me encantaría. Perfecto. Necesitamos que grabes una escena específica. Te enviaré los lados por email. Es una escena donde María está en su momento más oscuro, antes de su encuentro con Jesús. Dallas quiere ver vulnerabilidad real, dolor auténtico. ¿Crees que puedes tenerlo listo para el viernes? El viernes. Eran 3 días. Elizabeth miró alrededor de su apartamento. Ropa sucia en el suelo, platos sin lavar en el fregadero, facturas esparcidas por todas partes. Ella misma no se había duchado en 2 días. Sí, puedo hacerlo. Genial. Una cosa más, Elizabeth. Esta escena es intensa.
María está en un lugar muy oscuro emocionalmente. No necesitas actuar, solo necesitas ser real. ¿Entiendes? Elizabeth cerró los ojos. Entiendo perfectamente. Cuando colgó el teléfono, se quedó sentada en el sofá durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Su laptop seguía abierta en la mesa, mostrando solicitudes de empleo a medio llenar. La cerró. El email llegó 10 minutos después. Elizabeth lo abrió con manos temblorosas. Los lados de la escena ocupaban 2 páginas. Comenzó a leer. María está sola en su habitación. Ha perdido toda esperanza. El peso de su pasado, de sus decisiones, de su dolor, la está consumiendo. Está al borde del abismo, considerando si vale la pena seguir adelante. Elizabeth dejó de leer. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Era como si alguien hubiera escrito sobre su vida, sobre estos 3 años. Sobre este preciso momento, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Sara. Liz, estoy afuera. Abre la puerta. Elizabeth se limpió las lágrimas y caminó hacia la puerta. Sara entró como un huracán de energía, con bolsas de comida en las manos y una expresión mezcla de alivio y preocupación. No me importa si estás enojada conmigo por venir sin avisar, pero necesitaba... Sara se detuvo al ver la cara de Elizabeth. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tengo una audición, dijo Elizabeth, y al decirlo en voz alta se sintió real. Para The Chosen, para María Magdalena. Sara dejó caer las bolsas sobre la mesa. ¿Qué? ¿En serio? Liz, eso es enorme. ¿Cuándo? Tengo que grabar algo para el viernes. ¿Y qué estás haciendo aquí parada? Vamos, tienes 3 días para prepararte. Sara comenzó a recoger la ropa del suelo con determinación. Primero vamos a limpiar este lugar. Luego te vas a duchar. Después vamos a trabajar en esa escena. Por primera vez en meses, Elizabeth sintió algo parecido a la motivación. No era mucho, apenas un destello, pero estaba ahí. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Sara se quedó con ella, ayudándola a mantener la estructura, a levantarse cada mañana, a no hundirse de nuevo. Elizabeth leyó la escena cientos de veces. La memorizó, la sintió, pero cada vez que intentaba grabarla, algo no funcionaba. Se veía falsa, forzada. Estaba actuando, no siendo. Era jueves por la noche. Faltaban menos de 24 horas para enviar la audición. Y Elizabeth estaba al borde del colapso. No puedo hacerlo, le dijo a Sara, dejándose caer en el sofá. No soy lo suficientemente buena. No soy ella. No soy nada. Sara se sentó a su lado tomando sus manos. Liz, escúchame. Sé por lo que has pasado estos años. Sé que has estado en un lugar oscuro, pero tal vez ese es exactamente el lugar desde donde necesitas actuar. Elizabeth la miró sin entender. Ese hombre en el teléfono te dijo que no actuaras, que fueras real. Liz, has estado viviendo el dolor de María Magdalena durante 3 años. No necesitas actuar, solo necesitas... Y ser honesta. Esa noche a las 2 de la mañana Elizabeth se sentó frente a su cámara. No se maquilló perfectamente, no arregló mucho su cabello. Se sentó, miró a la lente y dejó que todo saliera. Habló las líneas de María, pero las palabras eran suyas. El dolor era suyo, la desesperación era suya, las lágrimas eran reales. Por primera vez en 3 años, Elizabeth no estaba actuando. Estaba sanando. Cuando terminó estaba temblando. Sara, que había estado grabando desde su teléfono, tenía lágrimas en los ojos. Eso fue increíble. Elizabeth vio la grabación una sola vez. Casi no se reconoció. La mujer en la pantalla estaba rota, vulnerable, real. Era aterradora de ver. Y era perfecta. Envió el video a las 3 de la mañana. Después se fue a dormir, sin expectativa, sin esperanza todavía, pero con algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de que tal vez, solo tal vez, todavía tenía algo que ofrecer al mundo. En Illinois, Dallas Jenkins recibiría ese video 6 horas después. Lo vería 3 veces seguidas sin parpadear. Y entonces marcaría un número. La vida de Elizabeth Tabish estaba a punto de cambiar para siempre. Pasaron 5 días sin noticias.
5 días en los que Elizabeth oscilaba entre la esperanza y la desesperación, con una intensidad que la agotaba. Revisaba su email cada hora. Cada vez que su teléfono sonaba, el corazón le daba un vuelco. Pero nada, Sarah había regresado a su apartamento, pero la llamaba 2 veces al día. Los procesos de casting toman tiempo, Liz. No significa nada. Pero para Elizabeth, el silencio significaba todo. Era el universo confirmando lo que ya sabía. No era lo suficientemente buena. Nunca lo había sido. El miércoles por la mañana, mientras pagaba su café en Joe's Coffee, en South Congress, su teléfono finalmente sonó. Número desconocido de Illinois. Elizabeth casi deja caer el café. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra la pared del café para contestar. Elizabeth. Habla Dallas Jenkins, el director. El propio director la estaba llamando. Hola, fue todo lo que pudo decir. Vi tu audición. La vi varias veces, de hecho. Mi equipo la vio. Mis productores la vieron. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Elizabeth, fue una de las audiciones más honestas y poderosas que he visto en mi carrera. Quiero ofrecerte el papel de María Magdalena. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico en South Congress, las conversaciones de los clientes del café, el zumbido constante de Austin, todo desapareció. Elizabeth sintió que sus piernas cedían. ¿Qué? Fue todo lo que pudo susurrar. Sé que es mucho procesar, pero eres nuestra María. Si aceptas, necesitaríamos que vinieras a Dallas para unas reuniones de preproducción la próxima semana. El salario no es hollywoodense. Somos una producción independiente, pero es decente. Y Elizabeth, creo que este personaje podría cambiar tu carrera. Creo que podrías cambiar cómo la gente ve a María Magdalena. Elizabeth se apoyó completamente contra la pared, las lágrimas comenzando a caer. Sí, acepto. Gracias. No me agradezcas todavía. Este va a ser un trabajo intenso emocional y espiritualmente. Pero creo que estás lista. Creo que has estado preparándote para esto sin saberlo. Cuando colgó, Elizabeth se quedó parada en la acera de South Congress, con su café enfriándose en la mano, sollozando abiertamente. La gente pasaba, algunos miraban con preocupación, pero ella no podía parar. 3 años de dolor, de sentirse perdida, de cuestionar si debía rendirse, salían de ella en oleadas. Llamó a Sarah, llamó a su madre, llamó a Linda, su agente, quien gritó tan fuerte que Elizabeth tuvo que alejar el teléfono de su oreja. Pero esa noche, cuando todo se calmó y estaba sola en su apartamento, Elizabeth sintió algo que no esperaba: miedo. Se sentó en el suelo de su sala, con las luces apagadas, mirando las facturas que seguían sobre la mesa. Este papel era grande, importante. Millones de personas seguían The Chosen. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si había sido un error? ¿Y si su audición había sido un golpe de suerte y no podía repetirlo? Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre María Magdalena. Leyó artículos teológicos, análisis históricos, diferentes interpretaciones de su historia. Cuanto más leía, más intimidada se sentía. María Magdalena era descrita como una mujer poseída por demonios, atormentada, perdida, y luego transformada por su encuentro con Jesús. Una mujer que pasó de la oscuridad más profunda a convertirse en una de las figuras más importantes del cristianismo. Elizabeth cerró la laptop. ¿Cómo se interpreta eso?, pensó. ¿Cómo se hace justicia a una historia así? A las 2 de la mañana, incapaz de dormir, Elizabeth salió a caminar. Austin de noche era un mundo diferente, especialmente en su vecindario. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por farolas que creaban círculos de luz amarilla en el pavimento. Caminó sin rumbo, sus pasos resonando en el silencio. Pasó por el parque donde solía correr antes de la depresión. Pasó por el teatro donde había actuado años atrás, cuando todavía creía que todo era posible. Se detuvo frente a una iglesia pequeña en un rincón de East Austin. Nunca había sido particularmente religiosa.
Su relación con la fe había sido complicada, llena de preguntas más que respuestas. Pero ahora iba a interpretar a una de las figuras más importantes del cristianismo. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta. La pregunta flotó en el aire nocturno sin respuesta. Elizabeth se sentó en los escalones de la iglesia, abrazándose las rodillas. La noche estaba fresca, inusual para Austin en esa época del año. Pensó en los últimos 3 años, en las mañanas donde no podía levantarse, en las noches llorando sin razón aparente, en la sensación constante de estar perdida, sin propósito, sin dirección. Pensó en cómo había cuestionado todo, su talento, sus decisiones, su valor como persona. Y entonces algo hizo clic en su mente. Dallas había dicho que había estado preparándose para esto sin saberlo. En ese momento, sentada en los escalones de una iglesia en el medio de la noche en Austin, Texas, Elizabeth entendió lo que significaba. María Magdalena no era solo un personaje, era un espejo. Su historia de estar perdida en la oscuridad, de sentirse sin esperanza, de cargar con un peso que no sabía cómo soltar, era la historia de Elizabeth. Y su transformación, su encuentro con la luz, su redención, era el viaje que Elizabeth necesitaba hacer. No tenía que actuar a María Magdalena, tenía que ser María Magdalena, porque en muchos aspectos ya lo era. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación o miedo, eran lágrimas de reconocimiento, de entendimiento. Elizabeth se levantó de los escalones y caminó de regreso a su apartamento. El miedo seguía ahí, probablemente siempre estaría ahí en algún nivel, pero ahora había algo más: propósito. Al llegar a casa, abrió su Biblia, polvorienta por años de desuso, y buscó las referencias a María Magdalena. Leyó cada línea, cada mención, tratando de ver más allá de las palabras, tratando de entender a la mujer detrás de la historia. Cuando el sol comenzó a salir sobre Austin, pintando el cielo de rosa y dorado, Elizabeth seguía despierta, pero no estaba cansada. Por primera vez en 3 años, se sentía viva. Su teléfono vibró con un mensaje de Linda. Detalles del contrato. Firmas la próxima semana. Viaje a Dallas confirmado para el martes. Liz, esto es enorme. Estoy tan orgullosa de ti. Elizabeth miró por la ventana, viendo cómo Austin despertaba. Las calles comenzaban a llenarse de gente yendo al trabajo, de runners matutinos, de la vida cotidiana de una ciudad en movimiento. Ella también estaba en movimiento ahora, hacia Dallas, hacia un papel que la aterraba y emocionaba en igual medida. Hacía algo que no entendía completamente, pero que sabía en lo profundo de su ser que necesitaba hacer. María Magdalena la esperaba, y Elizabeth Tabish estaba finalmente lista para conocerla. El estudio en Dallas era más grande de lo que Elizabeth había imaginado. No era Hollywood. No había grúas gigantes ni cientos de asistentes corriendo de un lado a otro, pero había algo más valioso. Había corazón. Desde el momento en que entró al set, sintió una energía diferente. La gente no solo estaba trabajando en un proyecto, creían en él. Dallas Jenkins la recibió personalmente en la entrada. Era más joven de lo que había imaginado, con una sonrisa genuina y una energía tranquila pero enfocada. Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo estuvo el viaje desde Austin? Bien, gracias. Todavía procesando que esto es real, Dallas sonrió. Créeme, todos sentimos lo mismo cada día. Este proyecto tiene vida propia. Ven, déjame mostrarte alrededor. Recorrieron el set durante la siguiente hora. Dallas le presentó al equipo, le mostró los vestuarios, los sets de rodaje, le explicó la visión de la serie. Pero lo que más impactó a Elizabeth fue cuando Dallas se detuvo frente a un monitor que mostraba escenas ya grabadas. Mira esto, dijo, reproduciendo una escena. Esta serie no es sobre hacer a Jesús corporativo o pulido, es sobre mostrarlo humano, accesible, real. Y María Magdalena es crucial para eso. Ella representa a todos los que se sienten perdidos, rotos, sin esperanza.
Su encuentro con Jesús necesita sentirse como algo que podría pasarle a cualquiera hoy. Elizabeth asintió, sus ojos fijos en la pantalla. ¿Cómo me preparo para eso? ¿Cómo hago justicia a algo tan importante? Dallas la miró con seriedad. No estás aquí para hacer justicia a nada. Estás aquí para ser honesta. La audición que enviaste, esa vulnerabilidad, ese dolor real, eso es lo que necesitamos. No actúes a María, encuéntrala dentro de ti. Los siguientes días fueron intensos. Elizabeth trabajó con el equipo de vestuario, aprendiendo sobre la ropa de la época, cómo moverse con ella, cómo sentirse cómoda en esas prendas. Trabajó con el coach de dialectos, perfeccionando el acento. Leyó pilas de material sobre el contexto histórico del primer siglo. Pero lo más importante fueron las sesiones con Dallas y el asesor teológico de la serie, el padre David. Esas conversaciones cambiaron algo fundamental en Elizabeth. María Magdalena ha sido mal interpretada durante siglos, explicaba el padre David una tarde, mientras los tres se sentaban en una oficina pequeña del estudio. La tradición la confundió con otras mujeres del Nuevo Testamento. Pero lo que sabemos con certeza es que era una mujer que estaba atormentada y que Jesús la liberó de 7 demonios. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Elizabeth. ¿Los demonios eran literales? El padre David sonrió. Esa es la pregunta correcta. Algunos lo interpretan literalmente. Otros creen que es una forma de describir tormento mental, trauma, lo que hoy podríamos llamar enfermedades mentales. Lo importante no es el diagnóstico exacto, es el sufrimiento. Era real, era profundo y la consumía. Elizabeth sintió un nudo en la garganta. Como la depresión, confirmó el padre David gentilmente. Como cualquier cosa que nos hace sentir que estamos perdidos en la oscuridad sin salida. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Elizabeth escribió en su diario, algo que no había hecho en años. Hoy entendí algo. No me dieron este papel a pesar de mis 3 años en depresión. Me dieron este papel por esos 3 años. Dallas tenía razón. ¿Para qué me he estado preparando sin saberlo? Cada día que luché por levantarme, cada noche que lloré sin entender por qué, cada momento donde cuestioné si valía la pena seguir, estaba aprendiendo a María, porque ella sintió todo eso. Y si yo pude salir de esa oscuridad, tal vez pueda mostrar cómo ella también lo hizo. La primera escena que grabaron fue una de las más difíciles. María en su momento más oscuro. Antes de conocer a Jesús, Elizabeth llegó al set a las 5 de la mañana. Maquillaje y vestuario la transformaron, pero cuando se miró en el espejo, la mujer que le devolvió la mirada no era solo María del primer siglo, era también la Elizabeth de hace 6 meses. Se sentó sola en el set mientras el equipo preparaba las luces y las cámaras. El espacio representaba una habitación pobre, sucia, con apenas luz entrando por una ventana. Elizabeth cerró los ojos y se permitió recordar. Recordó su apartamento en Austin. Recordó el peso en su pecho. Recordó sentirse tan pequeña, tan perdida. Lista cuando estés, dijo Dallas suavemente desde detrás de las cámaras. Elizabeth abrió los ojos. Las cámaras rodaban, no tuvo que actuar. Los meses de dolor, de lucha, de sentirse sin valor, todo estaba ahí, justo bajo la superficie. Las lágrimas vinieron naturalmente. Las palabras salieron cargadas de un peso que no era ficticio, era real, era suyo. Cuando Dallas gritó, ¡corten!, hubo un silencio completo en el set. Nadie se movió durante varios segundos. Elizabeth levantó la mirada y vio que varios miembros del equipo estaban llorando. Dallas se acercó a ella, sus propios ojos brillantes. Eso fue, Elizabeth, eso fue exactamente lo que necesitábamos. ¿Estás bien? Elizabeth asintió limpiándose las lágrimas. Sí, estoy bien. De hecho, creo que nunca he estado mejor. Y era verdad. Algo estaba cambiando dentro de ella. Cada escena que grababa, cada momento donde canalizaba su dolor en María, era como liberar un poco más del peso que había cargado durante años. Una tarde, después de una escena particularmente intensa,
se sentó con Jonathan Roumie, el actor que interpretaba a Jesús. Jonathan tenía una calma que Elizabeth envidiaba, una paz que parecía irradiar de él naturalmente. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Elizabeth. ¿Cómo cargas con el peso de interpretar a Jesús sin que te aplaste? Jonathan sonrió. No lo cargo. Lo comparto. Este personaje no es mío, es de todos los que lo ven. Mi trabajo es solo ser un canal. Tú estás haciendo lo mismo con María. No se siente así. Se siente pesado, importante, aterrador. Es todo eso, asintió Jonathan. Pero también es liberador. Piénsalo, millones de personas van a ver tu María y muchas de ellas van a ver su propio dolor reflejado en ella. Van a ver que no están solos en su oscuridad. Eso es un regalo, Elizabeth. Un regalo que solo tú puedes dar porque lo has vivido. Esas palabras se quedaron con Elizabeth. Esa noche llamó a su madre en Oklahoma. Mamá, necesito contarte algo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Todo bien? Elizabeth respiró profundo. Los últimos 3 años no te conté todo. Estaba realmente mal, deprimida. Pensé en rendirme muchas veces. Hubo días donde no sé cómo seguir adelante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de su madre, suave pero firme. Lo sabía. Una madre siempre sabe. Quise ir a verte tantas veces, pero temía que te sintieras presionada. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque entendí algo. Todo ese dolor, toda esa oscuridad, no fue en vano. Me preparó para esto, para María, para poder contar una historia que tal vez ayude a alguien más que está donde yo estuve. Su madre lloró al otro lado del teléfono. Siempre supe que había un propósito, cariño. Siempre lo supe. Las semanas en Dallas se convirtieron en un mes. Las escenas se acumulaban. Elizabeth trabajaba 12, a veces 14 horas al día, pero era diferente al agotamiento que había sentido en Austin. Esto era agotamiento con propósito. Cada noche caía en la cama exhausta pero satisfecha. Una tarde, Dallas la llamó a su oficina. Elizabeth, necesito mostrarte algo. En su computadora abrió una carpeta con correos electrónicos. Miles de ellos. Estos son de personas que vieron el tráiler donde apareces, donde María tiene su primera escena. Dallas comenzó a leer algunos en voz alta. Ver a María Magdalena tan rota me hizo llorar, porque yo me siento así todos los días. Gracias por mostrarla real. Tengo depresión desde hace años. Ver esta representación de María me hizo sentir vista por primera vez. Nunca entendí por qué María era importante hasta que vi tu interpretación. Ahora lo entiendo. Ella es todos nosotros. Elizabeth no pudo contener las lágrimas. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras el impacto que ya estás teniendo. Y eso que apenas estamos comenzando. Esa revelación cambió algo en Elizabeth. Ya no estaba actuando solo para ella misma o para el proyecto. Estaba actuando para todas esas personas que escribían esos correos, para todos los que se sentían perdidos como ella se había sentido. El día que grabaron la escena del encuentro de María con Jesús, el set estaba cargado de una energía especial. Era el momento crucial, el punto de inflexión de toda la historia de María. Elizabeth y Jonathan se prepararon en silencio. No necesitaban hablar. Ambos sabían lo que esta escena significaba. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, algo extraordinario sucedió. Elizabeth no estaba actuando. María no estaba actuando. Era un momento de transformación genuina. Las palabras que Jonathan decía como Jesús. Palabras sobre ser vista, ser valorada, ser liberada de la oscuridad. Resonaban en Elizabeth de una manera que trascendía el guión. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de María del primer siglo. Eran de Elizabeth Tabish, de Austin, Texas, quien había pasado 3 años preguntándose si tenía valor, si tenía propósito, si merecía ser vista. Y en ese momento, siendo María pero siendo también completamente ella misma, Elizabeth encontró su respuesta. Cuando Dallas gritó "corten", nadie se movió. El set completo, desde los camarógrafos hasta los asistentes de producción, estaba en silencio absoluto.
Algunos lloraban abiertamente. Elizabeth y Jonathan permanecieron en su posición, todavía en el momento. Cuando finalmente Elizabeth levantó la mirada, vio algo en los ojos de todo el equipo. Reconocimiento. No solo habían presenciado una gran actuación, habían presenciado algo real. Dallas se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Eso fue... no tengo palabras. Elizabeth, eso fue exactamente lo que esta serie necesitaba. Lo que el mundo necesita. Esa noche, después de que todos se fueron, Elizabeth se quedó sola en el set. Se sentó en el mismo lugar donde María había encontrado su transformación y pensó en el viaje. No solo el de María, sino el suyo propio. 3 meses atrás estaba en su apartamento en Austin, sin esperanza, sin dirección, cuestionando si debía seguir. Y ahora estaba aquí, habiendo dado vida a una de las figuras más importantes de la historia, pero más importante aún, habiendo encontrado su propia sanación en el proceso, sacó su teléfono y escribió un mensaje a Sara. Creo que finalmente entiendo por qué tuve que pasar por todo eso. No fue un castigo. No fue el universo siendo cruel. Era preparación, era aprendizaje, era el viaje necesario para llegar exactamente a donde necesitaba estar. Te amo, amiga. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido. La respuesta de Sara llegó casi inmediatamente. Nunca me rendí porque sabía que había algo esperándote, algo que solo tú podías hacer. Estoy tan orgullosa de ti, Liz. Ahora ve y muéstrale al mundo de qué estás hecha. Elizabeth apagó su teléfono y cerró los ojos. En la quietud del set vacío, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era la ausencia de miedo o duda, era la presencia de propósito. Y eso, descubrió Elizabeth, hacía toda la diferencia. Al día siguiente sería su último día en Dallas para esta fase de rodaje. Pero Elizabeth sabía que esto era solo el comienzo. María Magdalena viviría en pantallas alrededor del mundo. Y con ella, la historia de una actriz de Austin que casi se rinde, pero que encontró que su dolor más profundo se convertiría en su regalo más grande. 6 meses después del estreno del primer episodio de The Chosen, donde aparecía María Magdalena, Elizabeth Tabish se encontraba parada frente a un auditorio lleno de personas en una conferencia de fe en Houston. Nunca había imaginado que estaría aquí, compartiendo su historia no solo como actriz, sino como alguien que había encontrado sanación a través del arte y la fe. El moderador le hizo la pregunta que había escuchado cientos de veces desde el estreno. Elizabeth, tu interpretación de María Magdalena ha tocado a millones de personas. ¿Cómo te preparaste para un papel tan significativo? Elizabeth miró al público. Rostros de todas las edades la observaban con expectativa, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de reconocimiento. Estos eran sus hermanos y hermanas en el dolor, en la lucha, en la búsqueda. No me preparé. Comenzó, su voz clara y honesta. O más bien me preparé sin saberlo. Antes de ser elegida para The Chosen, pasé 3 años en la depresión más profunda que he experimentado. Había días donde no podía levantarme de la cama, noches donde lloraba sin saber por qué. Cuestioné si debía seguir siendo actriz. Cuestioné si debía seguir, punto. El auditorio estaba en silencio absoluto. Podías escuchar el aire acondicionado, nada más. Vivía en Austin, en un apartamento pequeño donde las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. Había perdido mi sentido de propósito, mi conexión con mi arte, mi fe. Me sentía vacía. Cuando recibí la llamada para audiciones para María Magdalena, casi no contesto el teléfono. Y cuando leí la escena que tenía que grabar, me rompió porque era mi historia. Una mujer perdida en la oscuridad, sin esperanza, cuestionando si vale la pena continuar. Elizabeth hizo una pausa, tomando agua, dejando que sus palabras resonaran. Dallas Jenkins, nuestro director, me dijo algo que cambió todo.
Me dijo, no necesitas actuar, solo necesitas ser real. Así que esa noche, a las 2 de la mañana, me senté frente a una cámara y dejé salir todo. No actué a María Magdalena, fui Elizabeth Tavish, siendo brutalmente honesta sobre su dolor. Y ese fue el video que les conseguí el papel. Una mujer en la primera fila estaba llorando abiertamente. Elizabeth hizo contacto visual con ella y sonrió gentilmente. Lo que aprendí en esos meses filmando The Chosen fue que mi depresión no había sido tiempo perdido. Había sido preparación. Cada día de lucha, cada noche de lágrimas, cada momento donde cuestioné mi valor, me estaba preparando para entender a María de una manera que nunca hubiera podido de otra forma. No puedes actuar dolor que no has sentido. No puedes fingir la desesperación. Y definitivamente no puedes falsificar la transformación de la oscuridad a la luz si nunca has hecho ese viaje tú mismo. Después de la conferencia, una fila de personas esperaba para hablar con Elizabeth. Era algo que sucedía en cada evento, pero ella nunca lo rechazaba. Cada persona tenía una historia y Elizabeth escuchaba cada una. Una joven de unos 20 y tantos se acercó temblando. Elizabeth, llevo 2 años con depresión. He pensado en rendirme tantas veces. Pero ver tu María, ver cómo pasó de estar tan rota a encontrar propósito, me dio esperanza. Quería agradecerte por ser tan honesta. Elizabeth tomó las manos de la joven. ¿Cómo te llamas? Melissa. Melissa, escúchame. Sé exactamente dónde estás porque yo estuve ahí. Y quiero que sepas algo. Tu dolor no es el final de tu historia. Es parte de tu historia. Tal vez la parte que te prepare para tu propósito. No sé qué es ese propósito todavía. Tal vez tú tampoco. Pero está ahí, esperándote del otro lado de esta oscuridad. Melissa lloró y Elizabeth la abrazó. Era un abrazo de alguien que entiende, que ha estado ahí, que sabe que las palabras a veces no son suficientes, pero son todo lo que tenemos. Esa noche, de regreso en su hotel en Houston, Elizabeth abrió su laptop. Su bandeja de entrada tenía miles de mensajes. Los leía cuando podía, sabiendo que no podría responder a todos, pero sintiendo la responsabilidad de al menos leer sus historias. Un mensaje en particular llamó su atención. Querida Elizabeth, tengo 53 años y he luchado con depresión toda mi vida adulta. Mis hijos no entienden. Mi esposo hace su mejor esfuerzo, pero no sabe cómo ayudar. Me he sentido tan sola en mi dolor. Pero cuando vi tu María Magdalena, lloré por 2 horas. Por primera vez en años, me sentí vista. Me sentí comprendida. Y me di cuenta de que si María pudo encontrar su camino a través de la oscuridad, tal vez yo también pueda. Gracias por tu valentía al ser tan vulnerable. Me salvó la vida. Con gratitud, Patricia. Elizabeth leyó el mensaje 3 veces. Luego, hizo algo que no hacía a menudo por la cantidad de mensajes, pero sintió que debía hacerlo. Respondió, Patricia, tu mensaje me llegó profundamente. Quiero que sepas que tu dolor es válido. Tu lucha es real. Y no estás sola, ni siquiera un poco. Hay millones de nosotros haciendo este viaje, sintiendo que estamos solos, pero estamos juntos en esto. Sigue luchando, sigue buscando la luz. Está ahí, te lo prometo, y cuando la encuentres, tu oscuridad se convertirá en tu mayor fortaleza. Con amor, Elizabeth. A la mañana siguiente, Elizabeth tomó un vuelo de regreso a Austin. Había estado viajando constantemente durante meses, promocionando la serie, dando entrevistas, hablando en eventos, pero Austin seguía siendo su hogar. Condujo directamente desde el aeropuerto a su viejo apartamento en East Austin. Ya no vivía ahí, se había mudado a un lugar más grande y cómodo, pero había pedido a su casera mantenerlo un mes más después de mudarse. Había algo que necesitaba hacer.
Subió las escaleras, sintiendo la familiaridad de cada paso. Abrió la puerta y entró al espacio vacío. Las paredes aún tenían las mismas manchas. La alfombra seguía desgastada. La ventana daba a la misma vista de la calle. Elizabeth se sentó en el suelo del medio de la sala, en el mismo lugar donde había pasado incontables horas en oscuridad. Pero ahora, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando el espacio de una manera diferente. Sacó su diario y comenzó a escribir: «Querida Elizabeth del pasado, sé que ahora mismo no puedes verlo. Sé que el peso en tu pecho se siente insoportable. Sé que cuestionas todo, tu talento, tus decisiones, tu valor como persona. Sé que hay días donde levantarse se siente imposible, pero necesito que sepas algo. Todo esto tiene sentido. No hoy, no mañana, tal vez no por 3 años, pero tiene sentido. Ese dolor que estás sintiendo, esa sensación de estar perdida en la oscuridad, no es el fin, es transformación. Estás siendo moldeada, preparada para algo que ni siquiera puedes imaginar todavía. Va a llegar una llamada. Vas a dudar si contestar. Vas a pensar que no eres suficiente, pero vas a contestar. Y esa llamada va a cambiar todo. Vas a interpretar a una mujer que estuvo exactamente donde tú estás ahora, y al darle vida a ella, vas a encontrar tu propia vida de nuevo. Tu dolor se convertirá en tu don. Tu oscuridad se convertirá en luz para millones. No te rindas, ni hoy, ni mañana, ni el día después. Sigue respirando, sigue levantándote, incluso cuando se sienta imposible. Porque del otro lado de esta oscuridad hay una vida que no puedes imaginar. Una vida llena de propósito, de impacto, de significado. Y esa vida te está esperando, con amor y gratitud, Elizabeth del futuro. Cerró el diario y se quedó sentada en el silencio del apartamento vacío. Pensó en el viaje, en los días más oscuros, en la llamada que lo cambió todo, en las largas horas en el set de Dallas, en el momento donde María encontró su transformación y Elizabeth encontró la suya. Su teléfono sonó. Era Sara. «Liz, ¿dónde estás? Pensé que llegabas esta mañana. Estoy en el viejo apartamento, solo, cerrando un círculo. ¿Quieres compañía?» Elizabeth sonrió. «Siempre quiero tu compañía, pero esto es algo que necesitaba hacer sola. Ya terminé. Voy para allá». «Ok, te tengo noticias, por cierto. Dallas llamó. Quieren que regreses para la 2ª temporada. Tu María va a tener aún más escenas». Elizabeth sintió una oleada de emoción mezclada con gratitud. «Perfecto. Dile que cuenten conmigo». Antes de salir del apartamento por última vez, Elizabeth se paró en la puerta y miró atrás. Este espacio había contenido tanto de su dolor, de sus lágrimas, de sus noches más oscuras, pero también había sido el lugar donde recibió la llamada que cambió su vida, donde grabó la audición que la llevaría a María, donde comenzó su transformación sin siquiera saberlo. «Gracias», susurró al espacio vacío. «Gracias por todo lo que me enseñaste». Cerró la puerta y bajó las escaleras. El sol de Texas brillaba intensamente, el calor característico de Austin envolviendo todo. Elizabeth se puso sus lentes de sol y caminó hacia su auto. Su teléfono vibró con una notificación. Otro mensaje de alguien que había visto la serie. «Tu María me hizo llorar. Me hizo sentir vista. Me hizo creer que tal vez puedo salir de donde estoy. Gracias por tu honestidad. Gracias por tu valentía. Cambiaste mi vida». Elizabeth leyó el mensaje mientras conducía por las calles de Austin, pasando por lugares que conocía de memoria. Joe's Coffee, donde recibió la llamada. El parque donde caminaba en noches de insomnio. La iglesia donde se sentó a las 2 de la mañana tratando de entender su camino. Todos esos lugares eran parte de su historia ahora. No la historia que había planeado, no la que había soñado,
sino la que necesitaba vivir. La historia de caer en la oscuridad más profunda para poder entender verdaderamente lo que significa encontrar la luz. Cuando llegó al apartamento de Sara, su amiga la esperaba en la puerta con 2 tazas de café y esa sonrisa que había sido ancla durante los años más difíciles. Entonces, dijo Sara, entregándole una taza, ¿cómo se siente ser oficialmente una estrella de una serie que ha visto más de 500 millones de personas? 2 años después del estreno de The Chosen, Elizabeth Tabish se encontraba en un lugar que nunca imaginó, dando una charla TED en San Antonio. El auditorio estaba lleno. Miles de personas esperaban escucharla, pero no sobre actuación o fama. Querían escuchar sobre transformación, sobre convertir el dolor en propósito. Elizabeth caminó al centro del escenario, el círculo rojo icónico bajo sus pies. Respiró profundo y comenzó. Hay un dicho del poeta Leonard Cohen que dice, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Durante años no entendí esa frase. Me parecía bonita pero vacía. Hasta que viví mi propia oscuridad y descubrí que era completamente cierta. La pantalla detrás de ella mostró una imagen de su viejo apartamento en Austin. Ese lugar que había contenido tanto dolor. Esta era mi vida hace 5 años. Un apartamento de un dormitorio en East Austin. Facturas sin pagar. Sueños pospuestos. Y una depresión tan profunda que algunos días no podía recordar quién era antes de que la oscuridad llegara. Elizabeth hizo una pausa, dejando que la imagen hablara. Ahora, cuando la gente me ve en The Chosen, cuando leen artículos sobre mi éxito, ven el después. Ven a la actriz que interpretó a María Magdalena en una de las series más vistas del mundo. Ven las entrevistas, los eventos, los millones de seguidores. Ven la luz. Pero lo que quiero hablarles hoy no es sobre la luz, es sobre las grietas. Porque es ahí donde realmente sucede la transformación. La pantalla cambió, mostrando una grieta en una pared, con luz filtrándose a través de ella. Mi depresión me rompió completamente. Me abrió grietas que pensé que nunca sanarían. Grietas en mi confianza, en mi fe, en mi sentido de valor. Y honestamente, traté de esconder esas grietas, de fingir que estaba bien, de mantener una fachada de que todo estaba bajo control. Elizabeth sonrió tristemente. Pero las grietas no se pueden esconder. Y eventualmente dejé de intentarlo. El día que grabé mi audición para María Magdalena, no actué. No puse una máscara. No intenté ser perfecta o pulida o profesional. Simplemente me senté frente a una cámara a las 2 de la mañana y dejé que todas mis grietas fueran visibles. Todo mi dolor, toda mi desesperación, toda mi honestidad brutal sobre lo rota que estaba. Y esa vulnerabilidad, esas grietas, fueron exactamente lo que consiguió el papel. Porque resulta que la gente no se conecta con la perfección. Se conecta con la autenticidad, se conecta con las grietas. La pantalla ahora mostraba mensajes de fans, miles de ellos, palabras de personas que habían sido tocadas por su interpretación. Desde que la serie salió al aire, he recibido millones de mensajes. Y lo que me dicen una y otra vez no es «¡qué actuación tan perfecta!». Me dicen «me viste, entiendes mi dolor, me hiciste sentir menos solo». Elizabeth caminó hacia el borde del escenario, más cerca de la audiencia. Y aquí está lo que aprendí, lo que necesito que entiendan. Sus grietas no son sus fallas, son sus puertas. Son los lugares exactos donde la luz puede entrar. Son donde la transformación puede suceder. Pero hay un problema. Vivimos en una cultura que nos enseña a esconder las grietas, a poner filtros en nuestras fotos, a mostrar solo los mejores momentos, a fingir que todo está bien, incluso cuando estamos cayéndonos a pedazos. Y cuando hacemos eso, cuando escondemos nuestras grietas, bloqueamos exactamente los lugares donde la luz podría entrar. La pantalla mostró estadísticas. 1 de cada 5 adultos experimenta enfermedades mentales cada año. Pero el 60% nunca busca ayuda. ¿Por qué no buscamos ayuda? Porque tenemos miedo de mostrar nuestras grietas.
porque nos han enseñado que ser vulnerable es ser débil, que estar roto es ser menos. Elizabeth negó con la cabeza firmemente. Pero déjenme decirles algo que aprendí del modo más difícil. La vulnerabilidad no es debilidad. Es el acto más valiente que pueden hacer. Y estar roto no es el final de su historia. Es el lugar exacto donde su historia más importante comienza. Cuando acepté el papel de María Magdalena, tenía terror. Terror de no ser suficiente. Terror de decepcionar. Terror de que descubrieran que era un fraude. Pero Dallas Jenkins, nuestro director, me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Elizabeth cerró los ojos, recordando ese momento. Me dijo: Elizabeth, tus grietas son exactamente por qué estás aquí. María Magdalena no necesita ser interpretada por alguien que nunca ha estado roto. Necesita ser interpretada por alguien que conoce la oscuridad íntimamente, porque solo entonces la transformación se sentirá real. Y tenía razón. Cada escena que grabé, cada momento donde María luchaba con su dolor, con su pasado, con su sentido de valor, yo no estaba actuando, estaba recordando. Estaba canalizando mi propio viaje a través de sus palabras. Mis grietas se convirtieron en el puente entre su historia de hace 2000 años y las personas viéndola hoy. La pantalla mostró escenas de The Chosen, momentos de María en su transformación. Aquí está la lección que quiero que se lleven hoy. La verdad que me tomó 3 años de oscuridad aprender. Su dolor tiene propósito. Sus grietas tienen significado. Y la oscuridad que están atravesando ahora mismo, por más imposible que parezca, los está preparando para algo que todavía no pueden ver. Elizabeth hizo una pausa, su voz llenándose de emoción. No estoy diciendo que el dolor sea bueno. No estoy romantizando la depresión o minimizando la lucha. Sé lo que es despertar cada día sintiendo que no puedes continuar. Sé lo que es mirar al espejo y no reconocer a la persona mirando hacia atrás. Sé lo que es cuestionar si tu vida tiene algún valor. Lo que estoy diciendo es esto: si están en ese lugar ahora mismo, si están rotos y llenos de grietas y sintiendo que no hay salida, quiero que sepan que no están solos. Y más importante, quiero que sepan que esas grietas que sienten, esos lugares donde están más rotos, pueden convertirse en sus mayores fortalezas, pero solo si eligen no esconderlas. Solo si eligen ser honestos sobre su dolor. Solo si eligen ser vulnerables. La pantalla ahora mostraba 3 palabras simples: vulnerabilidad, honestidad, transformación. Estos son los 3 pasos que cambió mi vida. Primero, vulnerabilidad. Admitir que estaba rota. Dejé de fingir que estaba bien. Dejé de tratar de mantener la fachada. Me permití ser honesta sobre mi dolor. Segundo, honestidad, compartir mi historia. No la versión editada, no la versión que me hacía ver bien, la versión real, desordenada, imperfecta, la verdad de lo que estaba pasando. Y tercero, transformación, usar mi dolor como puente, como forma de conectar con otros, como regalo que solo yo podía dar porque lo había vivido. Elizabeth caminó de vuelta al centro del escenario. No puedo decirles cuál es su propósito. No puedo decirles por qué están pasando por lo que están pasando. No puedo darles una línea de tiempo de cuándo mejorará. Pero puedo decirles esto con absoluta certeza: sus grietas no son el final de su historia, son el comienzo de la parte más importante. María Magdalena estuvo rota, estuvo poseída por demonios, atormentada, perdida. Las Escrituras dicen que Jesús sacó 7 demonios de ella. 7. No era un poco rota, estaba completamente destrozada. Pero fue esa misma mujer, la que había estado más rota, quien se convirtió en una de las figuras más importantes del cristianismo. Fue ella quien estuvo al pie de la cruz cuando otros huyeron. Fue ella quien fue primera testigo de la resurrección. Su oscuridad no la descalificó, la preparó. Las luces del escenario se atenuaron ligeramente, creando una atmósfera más íntima. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras grietas? ¿Cómo convertimos el dolor en propósito?
Déjenme darles pasos prácticos, cosas que hice y que funcionaron. Primero, nombren su dolor. No lo minimicen. No digan estoy un poco triste cuando están deprimidos. No digan estoy cansado cuando están agotados emocional y espiritualmente. Llamen a las cosas por su nombre. Yo estaba deprimida. Punto. Nombrar me permitió comenzar a lidiar con ello. Segundo, encuentren una persona segura. Una persona que pueda ver sus grietas y no huir. Para mí fue mi amiga Sara. Ella me vio en mis peores momentos y se quedó. Encuentren a su Sara, y si no tienen una, busquen ayuda profesional. Los terapeutas son Saras pagadas, y no hay vergüenza en eso. Tercero, permítanse sentir. Nuestra cultura nos dice que superemos las cosas rápidamente. Pero la sanación no funciona así. Necesité 3 años para procesar mi dolor. 3 años no de estar estancada, sino de estar procesando. Den tiempo a su sanación. Cuarto, busquen significado, no respuestas. Pasé mucho tiempo preguntando, ¿por qué yo? Bueno, esa pregunta nunca me llevó a ningún lado. Pero cuando cambié a ¿para qué? En todo cambió. ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo usar esto? Y quinto, el más importante, compartan su historia. Cuando estén listos, no antes, pero eventualmente compartan lo que pasaron. Porque su historia, su dolor, sus grietas, son el regalo más valioso que pueden dar a alguien más que está luchando. Elizabeth sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Hay alguien ahí fuera ahora mismo que necesita escuchar su historia. Alguien que está en su propio apartamento de un dormitorio, con sus propias facturas sin pagar, con su propia oscuridad, preguntándose si vale la pena seguir. Y su historia de cómo sobrevivieron, cómo se transformaron, cómo sus grietas dejaron entrar la luz, podría ser exactamente lo que los salve. La pantalla detrás de ella mostró una imagen del amanecer sobre Austin. Leonard Cohen tenía razón. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Pero déjenme agregar algo. No solo entra la luz, también sale. Cuando permitimos que la luz entre a través de nuestras grietas, cuando hacemos el trabajo de transformar nuestro dolor, esa luz no se queda solo con nosotros. Brilla a través de nuestras grietas hacia otros. Nos convertimos en faros, en guías, en prueba viviente de que la oscuridad no es permanente, que las grietas no te hacen menos, te hacen más. Elizabeth extendió sus brazos, abarcando toda la audiencia. Así que los desafío a esto. Dejen de esconder sus grietas. Dejen de fingir que están perfectos. Dejen de tener vergüenza de su dolor. Porque esas grietas, esos lugares rotos, esos momentos oscuros, son exactamente lo que el mundo necesita ver. El mundo no necesita más perfección, necesita más honestidad. Necesita más personas dispuestas a decir, yo también he estado ahí. Necesita más grietas dejando entrar la luz. Y ustedes, con todo su dolor, con todas sus luchas, con todas sus grietas, son perfectos para esa tarea. No a pesar de sus grietas, por causa de ellas. La audiencia estaba completamente silenciosa. Algunos lloraban abiertamente. Elizabeth podía ver personas asintiendo, reconociendo su propia historia en sus palabras. Hace 5 años estaba convencida de que mi vida había terminado, de que había desperdiciado mi potencial, de que el dolor había ganado. No podía ver ningún propósito en mi sufrimiento, ninguna razón para continuar. Pero me equivoqué. Mi vida no estaba terminando. Estaba siendo reformada, estaba siendo preparada. Y esos 3 años de oscuridad, esos 3 años que pensé que eran tiempo perdido, resultaron ser los 3 años más valiosos de mi vida. Porque me enseñaron empatía, me enseñaron humildad, me enseñaron que estar roto no es el fin, es el comienzo. Elizabeth caminó hacia el borde del escenario una vez más, mirando directamente a la audiencia. Así que si están rotos hoy, si tienen grietas que sienten que nunca sanarán, si están en la oscuridad preguntándose si hay una salida, escúchenme. Hay esperanza, hay propósito, hay luz esperando entrar a través de esas grietas. No hoy, tal vez no mañana,
pero viene. Y cuando llegue, cuando finalmente vean por qué tuvieron que pasar por la oscuridad, cuando entiendan cómo sus grietas se convirtieron en sus puertas, van a mirar atrás y ver que cada paso del viaje tenía sentido. Van a ver que no estaban rotos, estaban siendo abiertos, no estaban siendo destruidos, estaban siendo transformados. Y esas grietas que pensaban que los arruinaban eran exactamente como la luz iba a entrar. La voz de Elizabeth se quebró ligeramente con emoción. Porque hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Y ustedes, con todas sus grietas hermosas, son exactamente como la luz va a entrar a este mundo oscuro. Elizabeth hizo una reverencia mientras la audiencia se ponía de pie en ovación. Pero ella no estaba pensando en el aplauso. Estaba pensando en las personas en el auditorio, en las millones que verían esto en línea, en todos los que estaban luchando en su propia oscuridad. Estaba pensando en cómo sus grietas, su dolor, su historia, podría ser la grieta a través de la cual alguien más finalmente viera la luz. Y en ese momento, todo, absolutamente todo por lo que había pasado, tuvo sentido completo. Las grietas no eran el problema. Nunca lo fueron. Eran exactamente la solución que el mundo necesitaba.